Hola chicos, les traigo una nueva idea de video, donde hablaremos de los mejores jugadores de fútbol en la historia de CONMEBOL. Marcaremos 3 jugadores que fueron más trascendentales en cada selección y a nivel de club para su país. Vamos a analizar los 3 mejores. Iniciaremos país a país hasta completar los 10 países de CONMEBOL. Hoy comenzaremos con mi país, Venezuela. Iniciaremos hoy a explicar los 3 mejores jugadores de la historia de esta selección, de este país. Comenzamos con el capitán. El capi Tomás Rincón. Tomás Rincón fue uno de los primeros en hacer grande el fútbol venezolano. Procedente del Deportivo Táchira, salió a Europa, donde conoció grandes equipos. Uno de ellos, el Hamburgo. En Alemania era indiscutible, un titular. Jugó grandes partidos, demostró de que estaba hecho. También jugó en la Liga Italiana, en equipos como Sampdoria, Torino, Genoa. Jugó en muchos equipos importantes, pero no más importante que la Juventus. El equipo donde pudo llegar Tomás Rincón, el equipo más grande, fue la Juve. Con esa Juve ganó Scudetto, ganó Copa Italia y disputó la final de la UEFA Champions League. Esta final la pudo disputar contra el Barcelona. Lastimosamente no la pudo ganar porque el Barcelona fue mejor de principio a fin. Pero Tomás Rincón demostró en los pocos minutos que jugó que podía estar tranquilamente en los equipos de élite. En la Juventus jugó pocas temporadas, luego pasó al Torino y ahí siguió estando en equipos italianos hasta que regresó acá al continente con el Santos. La verdad, una increíble historia, una increíble carrera que tuvo Tomás Rincón dentro del fútbol europeo. Sin duda alguna, uno de los pioneros para que muchos jugadores venezolanos terminaran en el viejo continente. Otro histórico, Salomón Rondón. Salomón Rondón, un jugador histórico para Venezuela. Actualmente se puede convertir más histórico aún, consiguiendo la clasificación al primer mundial de fútbol de naciones con la Vinotinto. Estamos cerca. Salo, haz lo tuyo. Salomón Rondón, sin duda alguna, es uno de los históricos. Es el goleador de la selección. Aparte de esto, fue un jugador que se desempeñó muy bien en diferentes continentes. Jugó en Las Palmas, donde después de sus grandes actuaciones terminó yendo al Málaga. En el Málaga tuvo su mejor momento futbolístico. Fue el 9 titular de ese Málaga. Jugó Champions League, llegando a cuartos de final de forma histórica con el Euro Málaga. Ese Euro Málaga que estuvo a minutos de llegar a lo que sería una semifinal de la UEFA Champions League. Luego de acá fue vendido, terminó en Rusia. Jugó en 2 equipos de Rusia. De allí fue a China, pudo jugar en China, regresar, jugar en la Premier. En la Premier pudo jugar en el Newcastle, pudo jugar en el West Bromwich. Después vino a River Plate, no le fue de la mejor manera, a manera personal, y terminó yendo a México. En México la rompió con el Pachuca, ganó Conca Champions, fue campeón de goleo, jugó Mundial de Clubes, lo jugó de una forma espectacular, Intercontinental, llegó a la final. Todo esto ha hecho Salomón Rondón. Y aparte de todo lo que le acabo de decir, ahora regresa de nuevo a la élite. Regresa a la Liga Española con el Real Oviedo. Sin duda alguna, ha sido uno de los más históricos en el fútbol venezolano. Y como les menciono, puede ser más histórico aún si logra ese gran gesta como lo es clasificar al Mundial de Fútbol. Salo, confío en ti. Vamos a ir al Mundial. Sin duda alguna, no nos podemos olvidar del más grande de todo en el fútbol venezolano. El más grande lo ha sido
Juan Arango. Juan Arango fue el antes y el después del fútbol venezolano dentro del viejo continente. Fue ese jugador que algunos lo llamaban el huracán del Caribe, porque así llegaba, donde era haciendo desastres, haciendo jugar su equipo y demostrando el liderazgo que tenía el mediocampista venezolano. Jugó en el Mallorca, donde realmente tuvo un excelente torneo, ganándole al Real Madrid, jugándole bien al Atlético, jugándole bien al Barcelona. Increíble. Juan Arango demostró de que estaba hecho. ¿Y esto de qué le valió? De llegar a Alemania, al Mönchengladbach. El equipo que más lejos pudo llegar Juan Arango fue al Borussia Mönchengladbach. Fue increíble. En Alemania demostró de que estaba hecho. Entre el año 2010 y 2013 era conocido como uno de los máximos goleadores de tiros libres. Era un especialista. Realmente Juan Arango, especialista en tiros libres. Royce dijo que aprendió mucho de su amigo Juan Arango. Imagínense, si nosotros que vemos fútbol decimos que Royce fue un jugadorazo, imagínense en este caso Juan Arango. Juan Arango pudo contra todo, porque en ese tiempo el pasaporte venezolano pesaba y mucho para el mundo del fútbol. Solamente por ser venezolano no te querían fichar. Pero con la llegada de Juan Arango al viejo continente, esto empezó a cambiar. El futbolista venezolano fue más visto, ya que tenían a un crack como Juan Arango entre sus filas. Le dio amplitud al fútbol. Como lo mencioné, fue un antes y un después. El gran pionero de las travesías europeas del fútbol venezolano. Como bonus podemos colocar a Mico Fedor. Mico Fedor fue un jugador muy regular dentro de Europa. Jugó en varios equipos de la Liga Española. Me acuerdo mucho de Mico Fedor en los años 2010. Increíble, la verdad, increíble. No sé cómo esta generación no puede llegar más lejos. Después hablaremos eso de las veces que Venezuela estuvo a punto de clasificar al Mundial. Estuvimos muy cerca porque teníamos jugadores como ellos. Mico Fedor, increíble la verdad. Jugó en diferentes equipos en España. Pudo jugar mucho tiempo en Europa. Y la verdad es un ejemplo a seguir para muchos jugadores venezolanos. Y vean que sí se puede. Con esfuerzo y dedicación sí se puede. Ya explicándole todos los jugadores históricos de Venezuela, quizás se me escapa alguno, me podrán decir, quizás me pasé de niño y no vi a los que estaban anteriormente, pero para mí estos han sido los más históricos dentro del fútbol de la Vinotinto, dentro de Venezuela, el que ha dejado a Venezuela con referente al fútbol en la parte más alta. Necesito sus comentarios y me digan qué tal les pareció la elección de estos jugadores, a quién sacarían, a quién colocarían, y ya mañana continuaremos con otro país y haremos el análisis de cada jugador de diferentes países de Conmebol hasta seleccionar los tres que considero yo los mejores de cada país. Gracias por escuchar. Espero les guste este contenido. Por favor síganme, denle me gusta, comenten. Y lo importante acá es aprender del fútbol.